Saludos, profesor y compañeros. El presente video tiene como fin hacer un análisis para el curso de difusión histórica. Se llevará a cabo el desarrollo de 4 preguntas basado en el apoyo de las lecturas de José Carlos, Literatura como Historia, Historia como Literatura, y el aporte de Iván Molina a través del artículo en defensa del análisis histórico a propósito de algunas obras recientes sobre la guerra 1856-1857. Primera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las maneras en que suelen escribir los resultados de las investigaciones históricas en general? Se plantea a través del artículo de Iván que la historia ha mostrado una fuerte tendencia a la descripción de los hechos históricos, centrada mayormente en individuos y acontecimientos. Sin embargo, a partir de 1970 se ha mostrado un avance hacia un análisis de grupos sociales y de los procesos. Esto con el fin de hacer una constante mejora en la historiografía, en términos de innovación, en términos de enfoque. No es una traición a los hechos, ni una justificación que el historiador debe poner sistemáticamente en cuarentena. Realmente la descripción debería ser más un dato cercano a la realidad que buscamos y que convive y combate con otros relatos diferentes. No puede verse como una historia lineal o meramente descriptiva. Esto rayaría en el simplismo. En términos de descripción histórica, que recientemente se habla también de la crisis de la novela, tomando poder o tomando fuerza, por así decirlo, la nueva novela histórica. Hablemos de personajes como Humberto Eco, a través del nombre de la Rosa, o a través de otros nuevos narradores históricos que se han limitado en este caso a la explotación de las franquicias, como así lo destaca el autor, ofreciendo más una amalgama de agencias de viajes especializados en historia y en este plano aludiendo más a las fantasías y a los cortes que no son necesariamente un requisito para el análisis del pasado. Lugar al proceso de la escritura de la historia como un ejercicio meramente narrativo o literario. Bueno, establecer que es un proceso meramente narrativo sería caer en un simplismo, pues tenemos que tener claro que el historiador y el poeta no difieren por decir las cosas en verso o no, como lo dice el autor, sino la diferencia radica en que mientras el poeta dice qué es lo que se podría ocurrir en un hecho, el historiador analiza qué es lo que ha ocurrido en el hecho. A continuación de Gulliver en El País de los Enanos es una de las tantas ejemplificaciones de la novela histórica, de las novelas que han tomado fuerza en las últimas décadas. Básicamente podríamos destacar acá que las novelas parecen, en este caso, menos emocionantes que la historia, pero también a veces ocurre lo contrario. No se podría hablar en sí mismo como la muerte de la novela,
más que todo lo que se establece en el análisis del autor y que podría ser parte de la contestación del planteamiento anterior, es la renovación como algo sustancial que podría verse reforzada. Puede ser que el realismo como movimiento significa también que la historia y el arte se unían, más allá de la diferencia sentada en la poética. Entre uno y otro se emplazaba el nexo común de la probidad y la eficacia descriptiva, viéndolo como un punto, un eslabón que permitía que se desarrollara esa comunicación o esa buena relación entre ambas disciplinas. Podríamos también establecer que muchas de las mejores narraciones internacionales a partir de la década del 80 se han configurado como una investigación, que muchas veces también se desprende de hechos reales, que en este caso el narrador o su protagonista realizan en un entorno hasta descubrir, como lo dice el autor, el hilo rojo que une el presente al pasado perdido. Esto es un elemento muy interesante que se puede ver, por ejemplo, en múltiples obras. Por ejemplo, tenemos el caso de Sebald, quien establece en su obra Los Emigrantes de 1993 un narrador que indaga la vida de un inglés que le había alquilado su casa, pero sus hallazgos, como lo dice el autor, concernían también a los pasos de un antiguo maestro alemán que se suicidó, de un tío abuelo que emigró a Jerusalén y de un judío al que conoció viviendo en Manchester. Estamos hablando en este caso de una relación directa entre la narración y el realismo. Pregunta que surge de las lecturas es cómo se podría realizar una buena estrategia de difusión histórica sin caer en interpretaciones simplistas del pasado, bajo el supuesto de que el público meta no aceptaría lecturas que cuestionen sus imaginarios sociales. En este plano podemos destacar entonces, tal vez al rigor de la reflexión, y como lo dice el autor, que la nueva forma de examinar la historia implica el compromiso de considerar toda la evidencia disponible y no solo la que apoye nuestras preferencias teóricas e ideológicas como investigador, lo cual también lo señala Iván en su análisis. Desde la crítica de Iván Molina al libro de Quesada sobre la campaña nacional 1856-1857, destaca que si bien la información es novedosa, en especial enfocándose en la respuesta de las comunidades al esfuerzo bélico, carece de un sistema sistemático y de la profundidad en el análisis de los datos, dejándose de lado elementos importantes como los préstamos forzosos, las confiscaciones de bienes, que esto no puede dejarse de lado obedeciendo solo a ciertos intereses en la producción, desligándose de la historiografía y siendo más que todo una narrativa en este elemento. De crítica de Iván Molina sobre el lado oscuro del presidente Mora eh, a través del estudio de Armando Vargas, en este caso, es el papel jugado por las élites nicaragüenses en la llegada de William Walker y en su ascenso posterior. Un análisis que carece
de un abordaje mucho mayor y que por el contrario le da una interpretación muy reducida, una interpretación simplista que no invita a la crítica fuerte al respecto, que es en este caso lo que uno esperaría de una investigación del calibre de Araya. Agradecida por el espacio brindado, me despido no sin antes parafrasear a Bárbara Tuchman, que dice lo siguiente: lo que la imaginación es para el poeta son los hechos para el historiador. Un cordial saludo.